Saludos a todos, bem-vindos a esta develação da ópera de Wagner titulada Tannhäuser, la qual será analisada à la luz de las noces de Samael Aunveor. Seguramente ustedes já conhecem alguns passagens musicais de esta ópera que nos despiertam várias emoções. Empezando por la apertura que se escucha al fondo, o el coro de los peregrinos y la entrada de los invitados, que es muy alegre y cautiva hasta aquellos que no les gusta mucho la música clásica. Así como el Parsifal, develado por el maestro Samael, aquí también vemos Wagner como un profundo conocedor de las noces, en esa historia que se centra en la lucha entre el amor sagrado y el profano, así como en la redención a través del amor. En otras palabras, la lucha entre la castidad y la fornicación. Vamos agora desmenuzar essa ópera que tem muito a nos ensinar. Empezamos com as fuentes que Wagner se utilizou para hacer essa obra. Em sua autobiografia nos conta que caiu em suas manos um livro popular sobre o chamado Venusberg, que significa Monte de Venus. Cuenta a leyenda que a los pies del Wartburg, que é um castillo em Alemanha, se alzaba el monte de Venus, donde la bella diosa del amor atraía y mantenía cautivos y sumidos en el puro deleite a los caballeros trovadores. Observen que eso es muy parecido con el Jardín de las Delicias que había en el castillo de Klingsor, que hemos visto en la ópera El Parsifal. Pero hay también una leyenda específica sobre Tannhäuser, que foi um poeta alemão da Idade Média que viveu entre 1200 e 1270. Em um códex chamado Manesse, ele aparece com as vestes da Ordem Teutônica, lo que sugiere que ele ha participado da Quinta Cruzada. Seus trabalhos como poeta não são muito relevantes. Se quedou conhecido por la leyenda que foi atraído para a corte de Venus e aí vivió placeres terrenales. Arrepentido, fue en peregrinación a Roma para buscar el perdón de sus pecados, pero se dice que el Papa de la época, que así como su bastón de peregrino jamás podrá brotar hojas, sus pecados también jamás serán perdonados. Desesperado, llegó a volver a Venus, pero después su bastón fue encontrado e empezaram a brotar hojas verdes en él. E é por isso que vemos aqui, em essa ilustração do Codex Manesse, que alrededor de sua figura há essas ramas verdes que brotam lado a lado. Por fim, se diz que o Papa enviou mensageiros em búsqueda de Tannhäuser, pero que nunca mais ha sido visto. Pero Wagner combinou também na ópera la leyenda del concurso de canto que solía haber en el castillo de Wartburg en la Edad Media, y aquí es importante aclarar que Tannhäuser no participó de ese concurso que tuvo lugar en 1207. Por lo contrario, quien participó fue un trovador llamado Heinrich von Ofterdingen, y eso explica la confusión porque Tannhäuser es llamado de Enrique o Heinrich en la ópera. Entonces, la obra es una mezcla de dos leyendas, pero cuyo significado esotérico es muy evidente a luz de las noces, como luego vamos a ver. Aclaramos que aquí en este trabajo vamos a utilizar siempre el nombre Tannhäuser en lugar de Enrique, que consta en la obra original. Um servidor estuvo no castilho de Wartburg, que se encontra na cidade de Eisenach, em Alemanha, há um par de anos. Infelizmente, não há muita informação sobre Tannhäuser e a história de los trovadores que passaram por ali, porque foi em esse castillo que Lutero se quedou escondido por muitos anos, então aí se volvió um lugar de peregrinação de luteranos e todo gira em torno de isso. Pero aún así es posible ver la sala donde hubo el torneo de canto que hemos comentado. El lugar es bellísimo y hay cosas curiosas, como un vitral
con la imagen de Klingsor. Entonces se buscó informaciones sobre el Klingsor histórico, que es descrito como un legendario hechicero y maestro cantor húngaro que fue convocado para juzgar un duelo poético que hubo entre Wolfram von Eschenbach y Heinrich von Ofterdingen. Klingsor actuó como un conciliador en lugar de declarar un ganador en la disputa. Y ahora vamos a empezar a develar la ópera. La ópera empieza con una abertura musical marcada por varias melodías que ustedes están escuchando al fondo, siendo que cada leitmotiv representa temas que ocurrirán a lo largo de la presentación. En verdad que aquí en la abertura, Wagner puso una síntesis de toda la ópera. Empieza con el tema de la salvación por la gracia, de carácter religioso, seguido por el motivo del arrepentimiento. A continuación, es retomado el motivo de la salvación de manera más fuerte. Poco a poco ese tema se extingue y nuevamente se oye el tema de la abertura con su tono religioso. Pero ese tema es bruscamente interrumpido por el tema del bacanal, asociado con los bacanales del llamado Venusberg, el monte de Venus, que como comentamos aquí en esa obra, Venus es representada en su acepción negativa. Durante el tema del bacanal, una música extremadamente bella e envolvente que ustedes escuchan ahorita en el fondo, asistimos al interior del Venusberg, una gruta donde habita la diosa de la sensualidad, Venus, acompañada por ninfas, serenas, sátiros, éfebos y faunos, que bailan de forma sensual, persiguiendo unos a los otros, llenando la escena de movimiento. En las presentaciones de esa ópera, los bailarines están literalmente simulando relaciones sexuales, lo que nos muestra que se trata de un lugar de orgías. Toda esa escena representa los abusos, las orgías, concupiscencias y satisfacción sin límites de los placeres propios de las esferas de Lilith y Naema. A la vez, el Venusberg representa también los innumerables encantos y maravillas que fascinan la humanidad. Bien sabemos en la Gnosis que el agente secreto de esas acciones, el ego, es como un monstruo que tiene una panza enorme y un cuello mucho estrecho, como vemos representado en la rueda del Sansara en el budismo tibetano. Por más que ese monstruo se alimente, él nunca está satisfecho y siempre quiere más y más. Eso vemos en los agregados de lujuria, pero también en todos los demás que tienen el deseo como raíz. Entonces, en la gula, en la codicia y mismo en la pereza, también vamos a encontrar ese proceso de siempre nos engolosinar cada vez más. Y también en la vida horizontal en general, que está totalmente centrada en el hedonismo, en la búsqueda de placeres sin límites, en experiencias que nos llenen de encantos sensoriales. Y ahora vamos a ver en detalles esa escena.
En el final de esta primera escena, después de las danzas lujuriantes de bailarinas seductoras, escuchamos el coro de las serenas que dicen: Aquí se habla del amor sensual, del goce puro y simple de los placeres terrenales, sexuales o de otra índole. Las masas humanas agitan las aguas caóticas en deleites lujuriosos y pierden sus energías imaginando que la satisfacción de aquellos placeres es la felicidad. Pouco a pouco a música se extingue, mientras vemos Tannhäuser reposando sobre el regazo de Venus. En el comienzo de esta escena irrumpen acordes rápidos de violín como si el personaje despertase repentinamente de un sueño. Tannhäuser sobresalta-se y levanta la cabeza. Venus le pregunta por dónde vaguean sus pensamientos y de forma enérgica él contesta: demasiado, demasiado. Oh, ojalá despertase ahora. Venus no lo comprende y acariciándolo continúa a le preguntar lo que se pasa. Al que él responde: en sueños me encontraba cuando oí lo extraño tanto tiempo a mis oídos, el dichoso tañido de las campanas. Oh, di, ¿hace cuánto tiempo que ya no lo oía? Venus imagina que él esté delirando, mientras Tannhäuser, como que despertando del sueño de su conciencia, dice que perdió a cuenta del tiempo que estuvo allí en el Venusberg y que nunca más ha visto la luz del sol, las estrellas del cielo, los tallos y hasta mismo el canto del ruiseñor anunciando la primavera. Tannhäuser, aunque viviendo entre orgías y bacanales, totalmente sumergido en el jardín de delicias del Venusberg, gracias a un lampeo de conciencia y quizá un llamado de su ser, da-se cuenta de la mecanicidad y monotonía en que se encuentra y se acuerda saudoso del tañido de las campanas y de la naturaleza, que representan no algo meramente físico,
pero sí la verdadera realidad de los mundos superiores. Venus, levantándose, no entiende aquellas quejas sin sentido y le contesta: «Ah, que oigo, que lamento insensato! Tan pronto te has cansado de los divinos prodigios que te brinda mi amor. Oh, si no, ¿acaso te pesa tanto ser un dios? ¿Tan pronto has olvidado cómo padecías entonces, mientras que ahora aquí gozas?» Tannhäuser, al perder un torneo de canto del cual muchas veces fue vencedor, como será dicho en final del primer acto, se alejó orgullosamente de su grupo y se entregó a Venus con suyo Jardín de las Delicias. A seguir, Venus le pide para que toque nuevamente su arpa, como los días en que conquistó la propia diosa del amor con su canto. Él, como que hechizado por las palabras de la diosa, tomado por impulso súbito, toma su arpa y canta, exaltando los prodigios de la diosa y las bondades que le ha proporcionado, cuando entonces, asolado por la tristeza y por la nostalgia que invaden su alma, canta al sonido de los acordes de una arpa. Encantadores son los prodigios de tu reino. Aquí respiro el hechizo de todas tus delicias. Ningún país de la vasta tierra ofrece nada igual. Lo que ella posee te parece liviano y superfluo. Pero desde estas rosadas fragancias anhelo los aires del bosque, el claro azul de nuestro cielo, el fresco verdor de nuestros prados, el dulce canto de nuestros pajarillos, el amado tañido de nuestras campanas. He de huir de tu reino, oh reina, diosa, déjame partir. Aquí vemos Tannhäuser dividido, todavía saudoso de los placeres y delicias que ha experimentado. Poco a poco la luz de la conciencia invade su corazón y él se acuerda de la belleza y de los encantos de su naturaleza interior, de su propio ser, pero como veremos adelante en el segundo acto, todavía desea servir a los dos señores, lo que sabemos no es posible. Ahora Venus se queda espantada, no consigue entender sus lamentos, pregunta sobre cuál fue su equívoco y Tannhäuser, otra vez con su arpa, canta a la diosa agradeciendo sus favores. Dice estar hipnotizado con las maravillas de su reino, que le ha traído una felicidad incomparable, pero tiene saudade de la naturaleza y deja claro que quiere irse de allí. Venus, al sonido de acordes de violín que denotan cólera, dice: «Infiel, ay, ¿qué tengo que oír? ¿Te atreves a burlarte de mi amor? ¿Lo ensalzas y sin embargo quieres huir de él? ¿Hastío te provocan mis encantos?» Tiene inicio una pequeña discusión, como percibimos a través de la música, cada vez más intensa, y él intenta se justificar, diciendo que nunca la ha amado tanto, pero al mismo tiempo quiere huir de su poderosísimo encanto. Venus a la vez lo maldice: «Ay de ti, traidor, hipócrita, desagradecido, ay, no te dejaré, no puedes alejarte de mí, no te dejaré, no, no, ah». Tannhäuser intenta se apartar, pero como que hechizado por Venus queda paralizado, al que sigue una pequeña pausa. Venus cubre el rostro con las manos para enseguida, sonriente y con expresión seductora, enlazar Tannhäuser con sus encantos, mientras se toca de manera suave el leitmotiv del tema de la invitación de las serenas al placer y surge como por encanto la gruta mágica para donde Venus lo invita. Con una voz seductora y encantadora, Venus canta: «La estancia con las más dulces dichas, incluso a un dios encantaría, calmado sobre él más suave lecho. Huya de tus miembros todo dolor, que el frescor envuelva tu ardiente cabeza, que un fuego dichoso recorra tu corazón,
Ven, dulce amigo, ven, sígueme. Al fondo oímos nuevamente el coro de las sirenas que dicen: acercaos de las orillas, acercaos a la tierra, mientras Tannhäuser es envuelto por Venus. De pronto, él, totalmente extasiado en el auge de un arrebatamiento, coge su arpa una vez más y irrumpe en nueva y apasionada canción, alabando los encantos de Venus, para luego, enseguida, hablar de forma firme sobre su deseo de partir. Sí, contra todo el mundo quiero ser de ahora en adelante, incansable, tu audaz paladín, pero debo irme al mundo de la tierra. Junto a ti me convertiré solo en un esclavo, porque anhelo la libertad. Estoy sediento de libertad. Quiero afrontar luchas y combates, aunque sea para morir y perecer. Por eso debo huir de tu reino, oh reina, diosa. Déjame partir. Como él bien señala, el placer puro y simple nos esclaviza. Las multitudes buscan la satisfacción incesante de deseos y sensaciones con la intención de tener algunos instantes de felicidad entre comillas, un bálsamo en sus tormentosas y kármicas existencias, pero no perciben que cada vez que vivencian esos placeres se vuelven aún más esclavas de Maya, de ese mundo de ilusiones que mantienen a la humanidad hipnotizada, y se vuelven cada vez más enredadas en el destino, aumentando su karma saya y así aumentando su karma. Además, no perciben que después del placer viene el dolor. Ese pasaje es muy interesante. Aquí por primera vez él deja claro la búsqueda por la libertad. ¿Y qué libertad es esa? Como bien señala el maestro Samael en su libro La Gran Rebelión, la verdadera libertad solo puede ser lograda dentro de sí mismo. Se trata de libertar nuestra esencia, embotellada, encarcelada en el ego. Y añade que quiere afrontar luchas y combates, aunque sea para morir y perecer. Esa es, pues, la llave de la libertad interior, morir psicológicamente. Venus, tomada por la más violenta cólera, lo maldice una vez más. Parte, insensato, parte, huye junto a los fríos hombres, ante cuyas estúpidas y turbias ilusiones huimos nosotros, dioses de la alegría, a las profundidades del cálido cieno de la tierra. Parte, engañado, busca tu salvación y nunca la encontrarás. Excomulgado, maldito, cómo te veo acercarte a mí, con la cabeza hundida. Oh, si volvieras a encontrar aquella de quien te reíste un día. Si volviera a abrirse para ti la puerta de sus delicias. Si hacemos un paralelo entre Venus y el ego que habita dentro de cada uno de nosotros, observaremos de forma clara en ese pasaje los resortes y justificativas que el ego utiliza para nos mantener sus esclavos. Especialmente cuando buscamos las cosas del espíritu que envuelven cambios, abnegaciones, recogimiento, muchas veces de forma sutil tratamos de encontrar disculpas para no hacer nuestras prácticas o para buscar las cosas externas. Decimos que es para despegar un poco. O puede ser que el hastío sea tan grande que simplemente abandonamos el camino y volvemos a la vida horizontal. Ese es el tipo de reacciones que el ego suele provocar en nosotros. Entonces queremos cambiar, pero se mueven cosas en nosotros que nos intentan sacar del rumbo. Empieza una nueva discusión. Tannhäuser dice adiós a la diosa y dice que nunca volverá, al que Venus lanza otra maldición cada vez más desesperada al percibir que está prestes a perder su esclavo. Si no vuelves junto a mí, que alcance la maldición al mundo entero, yermo quede para siempre.
el que se apartó de la diosa. Oh, vuelve, vuelve, confía en mi favor, en mi amor. Como acabamos de decir, cuando trabajamos interiormente, cuando nos proponemos a cambiar, cuando enciende una chispa de conciencia en nuestro corazón, luego nuestros egos se mueven en contraataque, se mueve una resistencia interior. Inicialmente, el ego busca reavivar memorias y recuerdos, pero cuando él percibe que está perdiendo el poder sobre nosotros, los yos de la fase oculta de la luna psicológica hacen auténticos trabajos de magia negra e internamente promueven maldiciones. Acuérdense que cuando hacemos una oración, los yoes están haciendo una especie de contraoración, pidiendo exactamente lo contrario. Por eso es necesario estar bien concentrados y orar con mucha fe y un tercer estado de conciencia. Tannhäuser dice: mi anhelo me empuja a luchar, no busco delicias y placer. Ah, ojalá lo comprendieras, diosa. Lejos, a la muerte que busco, a la muerte me empuja. La muerte, la tumba, las llevo aquí en el corazón. Por medio de la penitencia y la expiación encontraré la paz para mí. Nuevamente vemos el anhelo de cambiar de Tannhäuser y suena muy gnóstica sus palabras. No busco delicias y placer, o sea, no busco más la simple satisfacción de mis instintos y pasiones, sino que busco la muerte interior. Pero en esa parte final está aludiendo a otra muerte. Esa tumba que lleva en el corazón es una alusión a su estado de conciencia actual, en que se encuentra muerto para las cosas del espíritu, y justamente a través de la penitencia y la expiación, o sea, a través del remordimiento y la muerte psicológica, volverá a encontrar la paz interior. Mientras la diosa contesta: ¿y si todo el mundo te rechazar? Nunca te será concedido el descanso. Vuelve conmigo si no encuentras tu salvación. Con gran énfasis, Tannhäuser exclama: mi salvación está en María. María, nuestra Madre Divina. Nada más claro, la salvación está en María, en la bendita Kundalini, en Ram-Io, I-A-O, el trabajo con la suprasexualidad. Ahí está la clave de la redención junto con la muerte psicológica. Mientras tanto, al sonido retumbante de violines, trombones y tambores, desaparece el Venusberg y todo el encantamiento mágico se deshace. El escenario cambia inmediatamente. Tannhäuser se encuentra repentinamente deslocado para un bello valle en una radiante mañana de primavera. En el fondo, a la derecha, se ve el castillo de Wartburg. A través de un pasaje en el valle, a la izquierda, avístase el llamado Höserberg, que es una cadena de montañas que hay muy cerca del castillo de Wartburg. Y finalmente, a la media altura del valle, un camino de montaña desciendo del castillo se dirige para una ubicación donde fue erigido un santuario a la Virgen María. En un roquedo está sentado un joven pastor que toca el camarillo, una especie de flauta transversal de sonido bien agudo, muy utilizada en la Europa medieval. Él canta una simple y pequeña melodía en honor de Holda, la diosa germánica de la bondad, de la dulzura y de la gracia, que anualmente traía prosperidad a la tierra. Sería equivalente a uno de los 5 aspectos de la Madre Divina. Según el propio Wagner, Holda, con los demás dioses paganos, fue banida con el advenimiento del cristianismo y de diosa benéfica la transformaron en malévola. La figuraron como símbolo de placeres groseros y de facto llegaron a identificarla con Venus, fuente de todos los pecados sensuales, dándola por morada el Höserberg. En la tradición cristiana, mayo es el mes dedicado a la Virgen María,
y en muchos países es el mes en que se celebra el Día de las Madres. Todos nosotros poseemos una madre interior particular que es una parte de nuestro ser y ella está siempre presente en nuestro camino, aunque no percibamos. Ella está siempre pendiente de su hijo y sufre amargamente por él, como muy bien planteado en el capítulo 33 de la Pistisofía, que trata sobre su primero arrepentimiento. Ahí, el maestro Samael habla una frase muy impactante y que nos invita a la reflexión. La corriente lujuriosa del malo hijo hunde la Madre Divina en el océano del dolor. Si acompañas nuestras ponencias aquí en el canal, especialmente la Pistisofía, ya habrá oído que no es suficiente no perder nuestras energías, algo básico para quien se considera gnóstico. Es necesario también refinar la sexualidad y no dejar que la lujuria prevalezca en la alquimia, sacrificando nuestros deseos de meramente tener sensaciones o de jugar con nuestras energías. Mientras el joven pastor continúa tocando el camarillo, se oye al fondo el canto de los viejos peregrinos que vienen se aproximando venidos de la dirección del Wartburg. El himno o coro de los peregrinos habla sobre su peregrinación a Roma para obtener el perdón de los pecados. Los peregrinos representan a aquellos que buscan su verdadera realidad interior, aquellos que dirigen sus pasos al Cristo íntimo en búsqueda del auténtico religare, aquellos que peregrinan a Roma, a la iglesia del amor, con la intención de obtener el perdón de sus pecados. Esclarézase que la ida a Roma en búsqueda del perdón de los pecados no se trata de una petición religiosa pura y simple. Entre los significados de la palabra peregrinar tenemos jornada larga y exhaustiva, la labor interior sumada a los trabajos que debemos realizar en la iglesia de Roma, en la iglesia del amor, o para ser más claro en la alquimia, es que nos permitirá el perdón de nuestros pecados mediante la muerte del ego. Vean en la letra que los verdaderos peregrinos eligen un camino de esfuerzos y penalidades, la vía seca de los alquimistas medievales, y no desean tregua ni descanso mientras la carga del pecado los oprime, o sea, eligen sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Y ellos nos dan la clave. Bendito sea el fiel en la fe, será salvado por la penitencia y la contrición. A través del sacrificio de nuestros errores, del sacrificio de nuestras pasiones y del arrepentimiento sincero de nuestras malas acciones y una fe verdadera, que significa poner en práctica la enseñanza, hacer nuestra parte, sin esperar resultados. Poco a poco la carga del pecado se volverá más leve, hasta el punto en que possamos volver para nuestra verdadera y primigenia patria, que es nuestro ser. Antes que el himno se extinga, al fondo oyes el sonido de trompas de caza, que poco a poco se amplían y se acercan de forma alegre. El Landgraf, que es una palabra que significa señor de tierras, Hermann de Turingia, y a la vez el nombre Hermann en alemán significa hombre del ejército o guerrero, que es una clara alusión al íntimo, juntamente con sus trovadores, que pueden ser vistos como iniciados o mismo partes del ser, surgen poco a poco en vestimentas de caza, que representa la caza que debemos emprender a los animales y bestias que yacen en nuestro mundo interior. Al sonido de un oboe y pizzicatos denotando sorpresa, ellos avistan un penitente de rodillas que reza fervorosamente. Imaginan que sean un penitente y por las vestiduras un caballero, o sea, un iniciado. Wolfram von Eschenbach, que fue un gran poeta, pero aquí se comporta como su gurú interior, se acerca y exclama: es él, mientras los demás trovadores dicen: Tannhäuser, ¿es cierto lo que veo? Tannhäuser se levanta espantado y deprisa vuelve a sí,
haciendo una silenciosa reverencia a Hermann, lanzando una rápida mirada sobre él y los trovadores. Hermann a la vez le pregunta: ¿Eres tú realmente? ¿Regresas al círculo que abandonaste soberbia y orgullosamente? Aquí vemos claramente que Tannhäuser ya había participado del círculo de iniciados, pero debido a la soberbia y al orgullo, los abandonó otrora, entre otras cosas que comentaremos más adelante. Un personaje llamado Bitholf pregunta: diga, ¿qué significa para nosotros tu regreso? ¿Reconciliación o se trata de lucha renovada? Ya otro personaje, el trovador Walter von der Vogelweide, cuestiona: ¿te acercas como amigo o como enemigo? Los demás se apresan en decir que Tannhäuser ha vuelto como enemigo, pero Wolfram protesta contra sus compañeros y dice: «Oh, no preguntéis, ¿es este el rostro de la arrogancia?» Y yendo en dirección a Tannhäuser como un amigo, exclama al sonido de una bella melodía que se vuelve cada vez más intensa: «Te saludamos, audaz cantor, ausente tanto tiempo hay en nuestro medio». Todos los demás lo saludan, mientras la melodía musical se vuelve cada vez más entrañable. Incluso el Landgraf Hermann le saluda, pero le pregunta en tono serio: ¿por dónde estuviste por tanto tiempo? Al sonido de pizzicatos y un tono musical que denota cierto constreñimiento, Tannhäuser contesta: «Vagué por vasta lejanía, ahí donde nunca encontré reposo ni paz. No preguntéis, no vine aquí a la lucha con vosotros. Reconciliaos conmigo y dejadme seguir mi camino». En sus palabras, vemos claramente que Tannhäuser, mismo inmerso en los placeres sin fin de la gruta del Venusberg, con su amada Venus, nunca ha encontrado reposo ni paz. Los placeres egóicos nunca son satisfactorios. Estaremos siempre buscando algo más y así nunca estaremos en paz. La música se eleva y Hermann dice en tono firme: «Todavía no, tú eres uno entre nosotros nuevamente». Ese es el Padre, siempre de brazos abiertos para recibir el Hijo pródigo. Los demás, uno a uno, insisten para que Él no les abandone. No quieren que Él vaya, pero Tannhäuser, decidido, contesta con elocuencia: «Dejadme partir. Quedarme no me servirá de nada y jamás puedo estar descansando. Mi camino me llama solo a proseguir hacia adelante y jamás puedo mirar hacia atrás. Lejos, lejos de aquí, dejadme». Ese pasaje es interrumpido por sus compañeros que una y otra vez insisten para que él no se vaya y permanezca con ellos en una discusión que se eleva cada vez más, como percibimos en la música. Pero de nada adelanta el apelo, pues Tannhäuser está cada vez más obstinado a partir, hasta que su gurú Wolfram barra su paso exclamando: «Quédate por Elizabeth». Él, paralizado en violenta y alegre agitación, canta: «Elizabeth, oh poder del cielo, ¿tú me recuerdas su dulce nombre?» Acordémonos del significado del nombre Elizabeth, que deriva de Isabel. Representa la unión de Isis con Abel, o sea, la alma humana amando intensamente su Buddhi, su alma divina. El Buddhi es una parte de nuestro propio ser y es a través de la unión con la alma divina, la verdadera alma gemela, es que podemos llegar a Atman, al íntimo. Wolfram pide a Hermann permiso para anunciar a Tannhäuser su dicha, al que él, íntimo, contesta: «Dile el hechizo que llevó a cabo y que Dios le conceda la virtud de resolverlo dignamente». Tenemos aquí que Tannhäuser había en el pasado llegado a un elevado grado de refinamiento, lo que es simbolizado por los cánticos que entonaba,
que llegó a su alma divina, pero como dice su gurú Wolfram, debido al orgullo, él ha caído. El segundo trozo de la conmovedora canción de Wolfram caracteriza típicamente la melodía de Wagner y revela la índole sincera, afectuosa y seria de ese personaje en la aria. ¿Fue por magia o por algún poder divino que conquistaste tal maravilla? El Budi es el recuerdo de su amor original, es la inspiración del eterno femenino, del amor de la alma humana por su alma divina, que finalmente lleva a Tannhäuser a llenarse de esperanza y de fuerza para levantarse y seguir adelante. Miren qué bonito, él reconoce el hermoso mundo del cual se apartó y el cielo le mira desde lo alto. Algunos de nosotros podemos abandonar el camino, salir de la enseñanza por un tiempo, y aquellos que todavía tienen anhelos, puede ser que vuelvan un día, o simplemente permanecemos en la enseñanza, pero no somos activos. El maestro Samael nos habla de la necesidad de trasvalorizar la gnosis, evaluarla, y cuando lo hacemos, reconocemos ese mundo del cual nos apartamos. Eso es logrado especialmente a través de la práctica. Cuando uno busca con voluntad vivir la gnosis, cuando se dedica con ahínco a los estudios y a las prácticas, va poco a poco se activando espiritualmente, tiene experiencias mejores, siente la presencia del ser en su vida y las puertas se abren. Eso es lo que significa el cielo mirar desde lo alto. Como saben, está escrito en el Catedral del Alma, más vale un pecador arrepentido que 1000 justos. Y ese milagro, esa gracia, muchas veces viene de nuestro Cristo íntimo, que está presente aunque no percibamos, aunque seamos pecadores, aunque todavía no haya ocurrido la Navidad del corazón. Es eso que aprendemos en la Pista Sofía. El Cristo actúa muchas veces de forma silenciosa y es gracias a su fuerza y voluntad que una persona perdida puede ser capaz de se levantar. Es gracias a las negociaciones que hace que se logra cambiar nuestro destino. Créeme, el destino puede ser trascendido. Todo depende de la resolución y cambio sincero del anhelante. Mientras tanto, toda la escolta del Landgraf Hermann se reúne en escena mientras los cazadores tocan sus trompas. Poco a poco abandona el sitio en dirección al castillo de Wartburg, al sonido del tema de la reconciliación de Tannhäuser.